En el día de la fecha, 3 de diciembre de 2021, y siendo las 10 horas, se reúne la mesa evaluadora conformada por los señores profesores Dr. Cristian García Bauzá, Dr. Marcelo Venere y Dr. Juan Manuel Rodríguez, en encuentro virtual organizado por la Facultad de Ciencias Exactas con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura Proyecto Final correspondiente a la carrera Ingeniería de Sistemas. El examen propuesto por la mesa examinadora es oral y se encuentra inscripto el alumno Tomás Ariel Medina, DNI 39.672.264. Los docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el sistema guaraní a la oficina de alumnos con copia a Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta que firmo en representación de Secretaría Académica de la Facultad, damos comienzo al examen. Bueno, adelante entonces. Bueno, ahí comparto pantalla. ¿Me escuchan bien, no? Cualquier cosa me avisan. Sí, se Sí, escucha bien. perfecto. Bueno, entonces, bueno, voy a empezar. Yo voy a estar presentando el trabajo desarrollo de un sistema embebido en FPGA para la detección de defectos en la fabricación de baldosas, que bueno, fue dirigida por Lucas Leiva y codirigida por Martín Vázquez. Voy a empezar mencionando un poco la agenda que se va a seguir en la presentación. Voy a empezar hablando de la motivación y los objetivos del trabajo. Voy a seguir hablando del marco teórico y de las tecnologías que se usan. Después voy a pasar a hablar un poco del ambiente de pruebas, los componentes de hardware que se utilizaron y la metodología que se siguió. Y después ya más lo que tiene que ver con el desarrollo del trabajo, voy a hablar de la implementación, de la corrección de distorsión del lente, eh, y después voy a explicar cada uno de los 3 algoritmos que se implementaron, ¿sí?, de detección de fallas en baldosas. Por último voy a terminar con las conclusiones, las contribuciones que se hicieron y los posibles trabajos futuros que se desprenden de este trabajo. Bueno, primero, motivación, la fabricación de baldosas. Este es un proceso que al final del mismo requiere una inspección visual para determinar si la baldosa eh, cumple con los requisitos necesarios como para su comercialización, debido a que, bueno, puede tener defectos de distinto tipo, como, bueno, en la primera imagen acá a la izquierda hay una baldosa con salpicaduras, la segunda, en la imagen del medio hay una baldosa con un borde roto, en la tercera con gotas. Todas estas debieran ser descartadas porque no cumplen con los requisitos, ¿no? Entonces, bueno, ya existía un trabajo anterior desarrollado por, bueno, los ya exalumnos Echeversi y Melograno, que habían desarrollado unos algoritmos para detectar estos defectos, pero hechos en MATLAB. Entonces, la propuesta principal de este trabajo es, utilizando tecnologías de SOC FPGA, que es un tipo de dispositivo, de hardware, migrar estos algoritmos a esta plataforma, ¿no? Bueno, el objetivo principal es ese, adaptar y desarrollar estos algoritmos de inspección de baldosas a una plataforma basada en SOC FPGA, utilizando síntesis de alto nivel, ¿sí?, que ahora voy a explicar bien qué es. Y como objetivo secundario se tienen contribuir al desarrollo de mecanismos y técnica de trabajo con HLS, que es síntesis de alto nivel. eh, Después proponer una plataforma general basada en SOC FPGA para la inspección visual y contribuir al establecimiento de metodologías de pruebas visuales para ambientes industriales, ¿sí? Bueno, ya metiéndome un poco en lo que es el marco teórico, voy a empezar hablando de Machine Vision, que es una disciplina eh, que surge como respuesta a la necesidad de suplantar a las personas en tareas de inspección visual, principalmente en la fábrica, ¿sí? Porque, bueno, al emplear operarios humanos en estas tareas, lo que se hace es, de alguna manera, exponer a esta persona a riesgos, mismo por estar entre las máquinas o ruidos. Además que, bueno, es una tarea repetitiva, que genera fatiga y que, bueno, también es en cierta medida subjetiva, porque
puede haber un operario que considere que algo es un defecto y puede haber otro que el mismo defecto puede parecerle que no, que la baldosa está bien, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de los años se fueron desarrollando eh, distintas tecnologías de Machine Vision y bueno, y principalmente acá separo en dos tipos de soluciones. Las soluciones que emplean computadoras de uso general, ¿sí? Eh, que son, bueno, computadoras como las que usamos nosotros todos los días. Y por otro lado están las soluciones embebidas, que son soluciones específicas para el problema que se quiere tratar. Y bueno, dentro de las soluciones embebidas, las tecnologías que más se usan, eh, están los microcontroladores, ¿sí? Los DSP, que son los procesadores de señales digitales, los ASICs, que son Application Specific Integrated Circuits, y las FPGAs, que estas últimas se destacan dentro de todas las demás porque, bueno, son relativamente de bajo costo, son muy flexibles, son robustas, tienen un tamaño eh, reducido que las hacen fácilmente, eh, se pueden usar fácilmente en las fábricas, ¿no? Y bueno, ¿y por qué cómo se definen las FPGA, no? Las FPGA se caracterizan porque son circuitos que se pueden programar para realizar cierta, se puede plasmar cierto algoritmo o cierta solución en hardware mismo, ¿sí? El hardware se configura as- para realizar un algoritmo, ¿no? Eh, entonces esto ya tiene ventajas. Eh, se tiene lo que se llama paralelismo inherente del hardware, que es, por ejemplo, esto. Si vos tenés dos operaciones, una operación uno y operación 2, que no tienen dependencia de datos, lo que se podría hacer es ejecutarlas a la vez, ¿sí? Para después hacer, por ejemplo, una adición como acá. Y esto, bueno, en hardware es fácil que se hagan a la vez, y con lo que se gana con esto es se gana bastante tiempo, ¿sí? Eh, a diferencia de, bueno, de un procesador común y corriente que lo que hace es ejecutar instrucciones secuenciales en orden. Acá las dos operaciones se pueden fácilmente realizar al mismo tiempo. Y después otra de las cosas que se puede hacer con lógica programable es, por ejemplo, si se tienen varias operaciones secuenciales, eh, lo que se puede hacer es dividir cada una de las operaciones en distintas etapas y, por ejemplo, mientras un dato está siendo procesado en la operación 4, en la última operación, el dato que le sigue puede estar siendo procesado en la operación 3 y el que le siga a este en la operación 2 y el que le siga a este en la operación 1. Entonces están las cuatro etapas procesando a la vez, eh, y esto es lo que se llama segmentación de los circuitos, ¿no? Eh, Todas las etapas están ocupadas realizando la operación, entonces al final lo que se gana es se logra un mejor tiempo de procesamiento, ¿no? Y bueno, pero yo antes dije SoC FPGA. ¿Qué significa SoC? Significa System on Chip. Y estos son unos dispositivos más nuevos que las primeras FPGA que surgieron, que lo que hacen es, está todo el sistema en un mismo chip, ¿sí? Incluye CPU y FPGA en el mismo chip. Esto tiene varias ventajas. Las principales son que, bueno, se comparten los buses de memoria y los buses de comunicación con los dispositivos, además de que se ahorra si la FPGA se quiere comunicar con el CPU, eh, no, está mucho más cerca al estar en el mismo dispositivo, por lo tanto es mucho más rápido. Entonces, bueno, se hace esta distinción entre los nuevos dispositivos o FPGA como en el esquema de arriba, en comparación al del esquema de abajo, ¿no? Y bueno, pero ¿cómo se diseña lógica programable? Bueno, hace ya bastante se acostumbraba a programar a nivel RTL, ¿sí? Que significa Register Transfer Level. Se programa usando lo que se llama lenguaje de descripción de hardware, como puede ser VHDL o Verilog. Y esto, lo que se hace con esto es sintetizarlo, y este código a nivel de RTL se pasa a nivel lógico y después a nivel de transistores, como para después ya pasarlo a la FPGA. Eh, si bien el nivel de RTL es de mayor abstracción que los otros dos, eh,
esto quizás no era tan accesible para ciertos tipos de desarrolladores. Eh, Así que bueno, lo que se fue desarrollando, los distintos fabricantes empezaron a desarrollar eh, lo que se llama HLS o síntesis de alto nivel, o en inglés High Level Synthesis, que lo que permite es estar programando en lenguajes de todavía mayor abstracción como C, C++ o System C. Y esto, bueno, al pasarlo por el sintetizador se transforma a RTL y esto, bueno, de vuelta se sintetiza y llega al nivel de transistores. Eh, lo que hay que tener en cuenta cuando se programa en HLS es que existen ciertas restricciones a- con respecto a cómo usamos estos lenguajes normalmente. Por ejemplo, eh, hay ciertos tipos de estructuras en C++, por ejemplo, estructuras que tienen punteros como listas vinculadas, esas no se pueden usar porque el manejo de punteros está muy restringido. Después, los arreglos tienen que tener sus límites definidos en tiempo de compilación, porque bueno, una vez que se configura la FPGA, esta no puede estar siendo reconfigurada en tiempo de ejecución, por lo tanto, se tiene que alojar ese arreglo y, y el tamaño que tiene en ese momento es el definitivo. Y bueno, no puede haber funciones recursivas y bueno, algunas otras restricciones. Y bueno, ya más hablando sobre este trabajo, lo que se hizo fue utilizar un ambiente de pruebas que fue construido y, bueno, y probado por primera vez con este trabajo, que bueno, se lo llamó SEMBA, por Controlled Environment for Machine Vision Applications. Y lo que es una caja de madera que bueno, tiene una plataforma móvil en donde se puede colocar un producto e ingresarlo a la caja. Eh, la caja por adentro, bueno, tiene una iluminación con luces LED en la parte de arriba y tiene todo su interior pintado de negro para evitar reflejos. Y lo que tiene es un orificio en la parte superior como para poner una cámara y que ésta esté inspeccionando el producto. Y bueno, ¿cuáles son los componentes de hardware que se usaron? Por un lado se usó la cámara PCAM 5C, ¿sí? Que es una cámara muy chiquita. eh, y por otro lado la Cibo Z720, que es un dispositivo con un SoC FPGA de la familia Sync de la empresa Xilinx, ¿sí? Y bueno, y es una placa de desarrollo que es bastante flexible porque tiene muchas opciones de entrada-salida. Bueno, tiene puertos HDMI, Ethernet, tiene opción de usar tarjetas SD, tiene varios switches, varios botones. eh, es bastante flexible y es útil para diversos tipos de aplicaciones. Y lo que tiene es también la interfaz MIPI CSI2, que es por la cual se conecta la cámara PCAM 5C, ¿sí? Entonces, bueno, con la cámara, esta placa y el ambiente de pruebas, lo que se hizo fue tomar fotos de las baldosas, ¿sí? Estas son las fotos tomadas adentro de la caja, ¿sí? Software para el desarrollo. Eh, Principalmente se usó el software de Xilinx, de Vivado Design Suite, más que nada Vivado HLS, con el que se permite programar programas de síntesis de alto nivel. eh, y bueno, y esto lo que permite es exportar lo que se llaman módulos IP, que después se pueden importar en Vivado y con esto conformar el diseño a nivel RTL. Eh, y bueno, y después por otro lado también se usó Google Collaboratory para algunas partes del desarrollo en la que se necesitaba quizás eh, más rapidez para hacer pruebas o para hacer pruebas de concepto y cosas así que, bueno, hacer lenguaje Python y ser bastante flexible resultó más apropiado. Bueno, y voy a explicar muy brevemente la plataforma de procesado de video base que se usó para, para esto, que bueno, está explicada en el apéndice del trabajo, cómo está conformada. Pero básicamente eh, es la cámara que por la entrada MIPI que les decía recién, eh, entra la señal de video, es convertida, ¿sí? Pasa por diversas etapas y en el medio se ubica
el algoritmo de procesamiento de imágenes, ¿sí? Acá se va a ubicar el algoritmo para detectar un tipo de defecto, ¿sí? Esto va a ser un módulo IP que se va a ubicar ahí. Y después eso termina saliendo por la salida HDMI de la placa. A su vez, va a estar el procesador de la placa, ¿sí? CPU corriendo un programa que lo que hace es controlar diversos parámetros del procesamiento como el factor gamma, la resolución y la frecuencia de imagen, ¿sí? Y bueno, y esto va a ser configurable en tiempo de ejecución al comunicarse con una computadora. Y bueno, ¿qué metodología se siguió para cada uno de los tres algoritmos que se desarrollaron? En primer lugar, se hace un análisis de los algoritmos ya desarrollados en MATLAB por Echeverry y Melograno, ¿sí? Se hace una descripción abstracta de cada algoritmo y se identifican las distintas etapas del procesamiento. Pasa una primera migración a C++ con la biblioteca OpenCV, que bueno, si no saben, es una biblioteca que tiene un conjunto de funciones de procesamiento de imágenes que, bueno, es bastante conocida y por lo tanto hay mucha documentación y es fácil de usar. Entonces, bueno, a partir de los algoritmos y las descripciones que se hicieron, se seleccionan las funciones de OpenCV para usar. Eh, bueno, en esta etapa se hace uso de estructuras de datos soportadas en C++, como, bueno, arreglos, eh, listas o vectores. eh, y bueno, y los tests se hacen sobre el dataset dado del trabajo anterior, ¿sí? Porque en el trabajo anterior ya se habían tomado unas imágenes, se usan esas. Y bueno, y cuando ya se valida el correcto funcionamiento del algoritmo en esta etapa, se pasa a la adaptación a HLS con XF OpenCV, que es la biblioteca que provee Xilinx, el fabricante de la FPGA, para el procesamiento de imágenes. Tiene un subconjunto de las funciones de OpenCV, ¿sí? No tiene todas las funciones eh, no provee todas las funciones de OpenCV, por lo tanto, bueno, va a haber una parte de las funciones que se van a migrar directo, pero va a haber otra parte en la que como no está su equivalente en XF OpenCV, lo que se hace es la implementación de estas funciones no soportadas, ¿sí? Eh, Cabe aclarar que, bueno, esta adaptación no es trivial tampoco, ¿sí? Hay que buscar una, una solución bastante eh, que una solución eh, perdón, una solución que no lleve mucho tiempo, que tampoco tenga que hacer muchos loops ni nada de eso, como para que no ocupe mucho tiempo del procesamiento. Además de que eh, se busca que se ocupe la menor cantidad de recursos posibles de la placa, ¿sí? Y bueno, el uso de estructura de datos son las soportadas por HLS. Esto de que les decía de que eh, las estructuras se encuentran restrictas en HLS, no se pueden usar listas y eso. Eh, y bueno, la simulación y las pruebas se hacen sobre C, o sea, en software, sobre el nuevo dataset, las imágenes que están tomadas en el ambiente de desarrollo. Y bueno, una vez se valida este algoritmo, se pasa a la etapa de síntesis, ¿sí? Que se ven los resultados de ocupación de la FPGA y tras esto se hacen las optimizaciones para que ocupe menos y además se trata de que el algoritmo tarde lo menos posible en ejecutarse, ¿no? Bueno, voy a empezar a hablar un poco de la parte de desarrollo del trabajo. Primeramente quería hablar de lo que fue la corrección de distorsión de lente, que bueno, que fue un problema que se detectó al tomar imágenes con la PCAM 5C. Se detectó que la cámara tenía distorsión radial, que bueno, es un tipo de aberración óptica que puede ser introducida por los lentes de las cámaras, ¿sí? Esto lo que hacía era que modificaba la forma en la que se ven los objetos en la realidad, en este caso las baldosas. Se generaba lo que nosotros quizás conocemos como efecto ojo de pez. Y bueno, entonces esto interfería más que nada con el primer algoritmo que,
que se basaba en las características geométricas de las baldosas, ¿no? Entonces, bueno, había que resolver este problema. Lo primero que se hizo fue caracterizar la distorsión con el modelo de Brown-Conradi, que implicaba el cálculo de unos coeficientes, bueno, K1, K2, K3, P1 y P2, que son propios del lente, ¿sí? Sí, el cálculo se hace tomando fotos del patrón de tipo checkerboard, que acá se muestra en la imagen, y bueno, hay un programa que calcula estos coeficientes. Y bueno, la primera solución que se abordó fue la utilización de la función remap, que está provista en la biblioteca XF OpenCV, ¿sí? ¿Qué pasó? Cuando se quiso implementar, resultó que se requería definir una matriz map por cada una de las coordenadas, ¿sí? Una por X y otra por Y, que bueno, para corregir imágenes en 1080p, que bueno, es la resolución que maneja la cámara, ocupaban en total aproximadamente 16 megabytes. Y bueno, y se calculó que la FPGA de la placa que se está usando podía almacenar máximo hasta 0,612 megabytes. Por lo tanto, se pasaba bastante de la ocupación que podía llegar a tener, ¿no? Eh, entonces, bueno, lo que se tuvo que hacer es buscar otra solución. La segunda solución, bueno, fue, bueno, partir del modelo este de Brown-Conradi que da una serie de ecuaciones y desarrollar las mismas para encontrar una ecuación que permita calcular las coordenadas corregidas en tiempo real, ¿sí? Es decir, en vez de tener todas estas matrices de map, que son matrices de mapeo, ya calculadas y almacenadas, es tomar un punto y calcularlo en el tiempo en que se necesita, ¿no? ¿Cuál fue el problema? El problema fue que en una de las ecuaciones se logró, a las que se llegó, se tenía esto, que I' es igual a I, más K1 por G por I al cubo, etc. Y el valor que no se conocía acá era el valor de I, ¿sí? Por lo tanto, había que aproximar este valor, y bueno, y esto requería varias iteraciones para llegar al valor, a un valor medianamente cercano. Y bueno, se calculó que con 13 iteraciones de esta ecuación, ¿no? La aproximación tuvo un error máximo de 185 píxeles, que es bastante elevado, eh, y bueno, y 13 iteraciones ya también es un número alto de iteraciones y más para después implementar el hardware, ¿no? Eh, por lo tanto, bueno, se tuvo que buscar otra solución que sea mucho más rápida que esto, ¿sí? Y bueno, y la tercera solución eh, surge de la idea de que, bueno, ¿qué pasa cuando vos corregís la distorsión del lente? Se supuso que, bueno, se tomaba la primera fila de la primera línea de la imagen, ¿no? Y cuando se corregía quedaba con una forma curvada, ¿no? Pero si vos tomas otra línea, como, bueno, acá se muestra la rosa, eh, también queda como una curva, pero bueno, cambia la amplitud, cambia el origen. Pero bueno, la idea fue tomar solo una de estas curvas como modelo para aproximar las demás, ¿sí? Por ejemplo, se podría tomar la fila verde para aproximar la fila rosa. Y bueno, como prueba de concepto, lo primero que se hizo fue graficar cada una de estas curvas y bueno, y se verificó que sí, que más o menos la forma se mantenía. Lo que cambiaba era justamente la amplitud y el origen. Y bueno, y una de las pruebas que se hizo fue tomar una curva de modelo, ¿sí? En este caso se tomó la curva que se ve en color azul acá, para tratar de aproximar la curva de color naranja, ¿sí? Y bueno, se calculó un factor, se calculó un offset para sumarle o restarle, eh, y bueno, y el resultado fue, ahí no sé si llegan a ver la curva de color verde, la curva es la que se logra aproximando a partir de la curva de color azul, ¿sí? Como pueden ver, se acerca bastante a la curva de color naranja, ¿no? Entonces, bueno, se pasó a la implementación en HLS, ¿sí? Eh, y bueno, en cuanto a uso de recursos, se requirieron definir 6 vectores para almacenar todos los valores que en total ocupaban más o menos 15 kilobytes para imágenes en 1080p, ¿sí? Lo que es mucho más bajo que los 16 megabytes que se necesitaban para la primera solución.
Esto es, bueno, porque se almacena solo una de las filas en vez de todas las filas de la imagen. Después, en cuanto al error máximo, fue de 5 píxeles en un mismo punto, en un solo punto, eh, que es mucho menor que los 185 píxeles de error que había en la segunda solución. Y bueno, y por último, las operaciones necesarias para calcular esto son bastante simples. Son solo una multiplicación, una suma y un redondeo, ¿sí? Que bueno, esto es bastante importante para después la implementación en hardware, porque si las operaciones son bien simples, se va a realizar mucho más rápido, ¿no? Y bueno, y acá abajo se muestra una imagen de ejemplo de cómo queda corregida la silueta de una baldosa, ¿sí? En la primera imagen es la silueta como está originalmente, y en la segunda se muestra que se acerca mucho más eh, a la forma de un cuadrado, como es realmente la baldosa. Bueno, y ya explicado esto, voy a pasar a explicar cada uno de los algoritmos. El primer algoritmo es el de inspección de bordes, esquinas y dimensión, ¿sí? Son 3 tipos de defectos que pueden tener las baldosas. El de dimensiones incorrectas, que sea más grande o más chico de lo necesario. Las esquinas pueden estar rotas y los bordes también pueden estar rotos. Eh, y bueno, no quiero explicar quizás mucho de función por función, qué función se seleccionó. Eh, Les voy a explicar más que nada las etapas. eh, bueno, y este primer algoritmo se divide en 4 etapas. La primera de preprocesamiento y segmentación, donde se busca que lo que quede marcado en la imagen es solo la silueta de la baldosa, ¿sí? En una imagen binaria. Después de esto se pasa a la detección de corners, que no son las esquinas de la baldosa en sí, sino que son eh, las esquinas dentro de la imagen a nivel de píxeles, ¿no? Eh, Después de esto se pasa a la clasificación de estos corners, ¿sí? En donde ya se detectan defectos de tipo de bordes o esquinas. Y por último se hace el cálculo del área, ¿sí? Que es basado en las esquinas de la baldosa donde se detectan. Se calcula la cantidad de píxeles que tiene y dependiendo de esto se determina si es más grande o más chica de lo requerido, ¿sí? Eh, bueno, en la mayoría de estos pasos se pudieron usar funciones de la biblioteca XF OpenCV. eh, bueno, y en la etapa de clasificación de los corners es justamente donde se usó la corrección de distorsión de lente que ya expliqué, ¿sí? Es en esta etapa donde los corners son corregidos para ver para ubicarlos bien y ahí poder detectar estos tipos de errores. Y bueno, nada más sobre los algoritmos. Después, una vez ya validado el correcto funcionamiento de este algoritmo, se pasó a la síntesis, donde bueno, se utilizaron tipos de datos para implementación eficiente en utilización de recursos de FPGA, ¿sí? Son unos tipos de datos que hacen que- que el diseño ocupe menos finalmente. Y después se usan directivas de HLS que, bueno, que se introducen en el código como para indicar cómo el sintetizador tiene que inferir este código para generar el módulo IP, ¿sí? Se usaron 3 principalmente: HLS Stream, que es una directiva que se aplica sobre variables, que lo que hace es que esta variable sea inferida como un flujo de datos, que bueno, con esto se puede evitar que se almacene, ganando eh, espacio de almacenamiento de recursos y también tiempo. Después se usa la directiva HLS Dataflow, que lo que es, eh, permite la paralelización a nivel tarea o función, ¿sí? Esto quiere decir que, bueno, si 2 funciones se pueden realizar al mismo momento, que se realicen al mismo momento, así se gana tiempo, ¿no? Y después se usó HLS Pipeline, que bueno, también es paralelización, pero esta vez a nivel operación, eh, a nivel dentro de una función o dentro de un loop, ¿sí? Y bueno, ¿y qué resultados se tuvieron tras la optimización? En cuanto a tiempos, eh, tanto la latencia como el intervalo se tuvieron mínimos y máximos de 4 millones de ciclos de reloj, que bueno, que si tomamos los ciclos de reloj como que la frecuencia de reloj a 150 MHz,
da como resultado más o menos 0,027 segundos para procesar una imagen a 1080p, ¿sí? Y bueno, en cuanto a utilización de recursos, eh, lo que más se utilizó fueron los recursos de tipo LUTs, que son Lookup Tables, que son, bueno, un tipo de recursos que tienen las FPGA. Pero bueno, esto se vio que eh, el módulo después, incluido en la plataforma de procesado video, llegaba a un 77% de utilización de estos tipos de recursos, así que era suficiente. Eh, y bueno, y acá abajo se muestran dos ejemplos, uno de una esquina rota en donde se marca en rojo este tipo de error, eh, y acá a la derecha un borde roto que también se marcan en rojo los corners que se detectaron como erróneos. Y bueno, en cuanto al segundo algoritmo, es el de detección de defectos por gotas, ¿sí? Las gotas son estas manchas más oscuras en el material que se provocan, bueno, por el goteo excesivo eh, del material cerámico. Bueno, acá lo dividí en 5 etapas. La primera es la delimitación de la imagen, que se hace en base a las esquinas calculadas en el algoritmo anterior, ¿sí? Se delimita para solo quedarse con la parte eh, del interior de la baldosa, ¿sí? Después se pasa al procesamiento y segmentación, donde quedan marcados todos los objetos dentro de la baldosa. Se hace la detección de estos objetos, ¿sí? Se le miden las características, principalmente la redondez, se calcula y el área. eh, y después a cada uno de estos objetos, con las características ya medidas, se los clasifica determinando si son blobs, si son gotas o no, ¿sí? Bueno, cuanto a la implementación en HLS, se pudieron usar varias funciones de la biblioteca de XF OpenCV. Eh, lo que pasó acá en la parte de detección de objetos es que, si bien en la implementación en C++ con OpenCV había una función Find Contours para detectar todos los objetos en la imagen, eh, resulta que esta función no estaba implementada, no estaba provista en la otra biblioteca XF OpenCV, por lo tanto se tuvo que buscar eh, un algoritmo que resuelva esto, ¿no? Se buscó un algoritmo que resuelva esto en una sola pasada, ¿sí? Para así tener que pasar una sola vez, una sola vez por cada píxel de la imagen y que esto sea suficiente para detectar todos los objetos en la imagen. Para ganar así tiempo, ¿no? Eh, y bueno, y para remarcar, queda que, bueno, el cálculo de la redondez, también en la implementación en HLS se usaron valores precalculados del perímetro de círculos, ¿sí? Porque era uno de los datos que se usaba y para no tener que andar calculándolo en el momento, se almacenaron todos los valores según el radio del círculo, se almacenaron en un arreglo, entonces directamente al momento que se necesita se accede. Bueno, en cuanto a síntesis y optimización, los tipos de datos utilizados son los mismos que en el algoritmo anterior. Bueno, se hizo esto de que se precalculan los valores de los perímetros de círculos, lo que les decía recién. Y en cuanto a las directivas de HLS, se usan las mismas tres que antes y se suman otras tres más, ¿sí? Que son HLS de Resource, que bueno, es una directiva que se usa para especificar qué tipo de recurso, con qué tipo de recurso hay que implementar algún tipo de estructura, ¿no? En este caso había un arreglo que se indicó que se haga como una RAM de 2 puertos, ¿sí? Esto permitía que se pueda leer de dos valores a la vez. Otra directiva que se usó es loop and roll, ¿sí? HLS loop and roll con un factor 2, que bueno, esta es una directiva que se usa en ciclos, es decir, en whiles o en for, y lo que se hace es que se instancia dos veces este ciclo, ¿sí? Se hace, digamos, en el circuito queda como dos veces ese ciclo y lo que permite es, bueno, estar procesando dos valores a la vez. Y justamente se agregó en una parte del algoritmo que se leía del arreglo que se había indicado que se infiera como una RAM de 2 puertos. Entonces, estos dos valores que se leían
podían ser procesados a la vez. Y bueno, y la última directiva que se usó fue el Loop Trick Count, que esta es una directiva que no tiene impacto en el diseño en sí, en el diseño que queda, sino que es una directiva para poder aproximar mejor los resultados de la síntesis, ¿sí? Eh, Porque, ¿qué pasa? Cuando se hace la síntesis son todos resultados estimados y a veces el sintetizador no sabe, eh, por ejemplo, si hay un ciclo, no sabe hasta cuántas veces va a ejecutar ese ciclo. Entonces, esta es una directiva que ayuda a tener mejores resultados en ese sentido, ¿sí? Y bueno, ¿y cuáles fueron los resultados en tiempo? Fueron tanto la latencia como el intervalo mínimo. eh, eh, Fueron de 125.000 ciclos de reloj, ¿sí? Eso es bastante poco, pero el máximo fue de 51 millones. Bueno, quería aclarar que este máximo eh, es de, bueno, 0,25 segundos a 150 MHz y es un valor tomando una cantidad de blobs de 32, ¿sí? O sea, una cantidad de blobs candidatos u objetos a analizar de 32 blobs. Esto, bueno, fue justamente eh, configurando Loop Trick Count con mínimo 0 y máximo de 32, fue que se logró este valor, que bueno, es un valor tomado según lo que se había medido, que era la cantidad de blobs que se encontraba normalmente en las baldosas, ¿sí? Y después, bueno, en cuanto a utilización de los recursos de la placa, eh, para remarcar, bueno, igual que en el caso pasado, lo que más se ocuparon fueron las lookup tables, con un 21% en el módulo, y bueno, esto resultaba un 61% de ocupación en la plataforma final, ¿sí? Que bueno, deja suficiente margen para incluir otras funcionalidades también. Eh, bueno, y abajo se muestran dos ejemplos de, de dos baldosas con, bueno, las dos tenían dos blobs que quedan marcados ahí los objetos como errores. Y bueno, y el último algoritmo es el de detección de defectos de material o pinhole, que bueno, son como pequeños agujeros en la superficie de la baldosa, son más chicos, más redondos y generalmente más oscuros que los blobs, pero bueno, eh, eh, básicamente las etapas son las mismas que en el algoritmo anterior, cambia, bueno, los parámetros que se usan en cada una de las funciones. eh, bueno, sí, las etapas son las mismas, tienen el mismo, eh, sí, la misma línea, porque bueno, termina también clasificándose según la redondez de cada objeto detectado. Lo único que se agregó fue un filtrado de elementos en la última etapa, un filtrado adicional, porque bueno, se agregó una condición más, porque había casos en los que no se lograba detectar correctamente el error, ¿sí? En cuanto a síntesis y optimización, quedó exactamente igual que el algoritmo anterior. Y bueno, en cuanto a los resultados de tiempos, también los tiempos quedaron iguales. Lo que sí cambió fue la utilización del módulo. Se incrementó la utilización de lookup tables, más que nada. Pasó de 21% a 42%. Que bueno, esto fue por la inclusión de este filtrado adicional en la última etapa, que bueno, si bien se incrementó, todavía deja margen para, o sea, ocupa un 82% del total de la plataforma, lo que deja margen para seguir agregando cosas, ¿sí? Y bueno, y acá un ejemplo de- de un pinhole que termina siendo detectado, ¿sí? Y bueno, ya llegamos a las conclusiones del trabajo. Las conclusiones fueron que, bueno, se pudieron sintetizar con éxito los tres algoritmos, obteniendo buenos resultados en la detección de los defectos, ¿sí? La utilización de los recursos de FPGA y los tiempos de procesamiento, ¿sí? Y bueno, y se remarca que si bien la detección de defectos fue buena en las imágenes de prueba, la verdad que el ajuste de parámetros fue bastante delicado, ¿sí? Esto se supone que quizás
con una mejor iluminación en el ambiente de pruebas, puede ayudar a que el ajuste de parámetros no sea tan fino, ¿sí? Eh, y bueno, y además se pudieron implementar soluciones con síntesis de alto nivel, que bueno, es un tipo de tecnología nueva, cuya metodología de trabajo y resultados fueron adecuados para aplicaciones de procesamiento de imágenes, ¿sí? O sea, el trabajo que se hizo acá demuestra que eh, este tipo de metodología sirve para este tipo de aplicaciones. Y bueno, y mientras se fue desarrollando este trabajo, también se fueron haciendo distintas contribuciones, se publicaron varios artículos. El primero fue en 2019, en el Congreso Argentino de Sistemas Embebidos. Eh, el trabajo se titulaba Sistema de Inspección Visual de Baldosas Cerámicas, basado en SOC FPGA, bueno, donde se presentaba el proyecto este. Eh, Después del segundo fue en 2020, también en el mismo congreso, eh, en un trabajo llamado Desarrollo rápido de aplicaciones de procesamiento de imágenes en SIGO Z720, que bueno, hablaba sobre esta metodología que se siguió, si se proponía esto. Y bueno, por ese trabajo nos invitaron a publicar una versión extendida, la revista Electron, una revista indexada en Latindex. eh, y bueno, y el trabajo le cambiamos el título a Plataforma para Procesamiento de Imágenes sobre SOC FPGA de Xilinx, ¿sí? Y bueno, y el último trabajo que se presentó eh, fue en el Congreso Argentino de Sistemas Embebidos de este año. Justamente la presentación fue hace un mes, a principios de noviembre, el trabajo titulado Sistema de detección de gotas en baldosas implementado en FPGA. Y bueno, y por este trabajo también nos invitaron a presentar una versión extendida en la revista Electron el año que viene. Y bueno, por último, también se está redactando un artículo sobre el algoritmo de corrección de lente para ser enviado a una revista científica. Eh, Y bueno, como trabajo futuro, se tiene la inclusión y prueba de los algoritmos en la plataforma de procesado de video, de imágenes o de video, eh, porque bueno, todas estas pruebas se terminaron realizando en software, por lo que habría que pasarlo al hardware y ver cómo funciona, ¿sí? Habría que evaluar el funcionamiento de los algoritmos en un mismo dispositivo o en varios dispositivos de forma conjunta, porque, bueno, eh, el primero de los algoritmos, por ejemplo, calculaba la posición de las esquinas y estos datos eran necesarios para los otros dos algoritmos, eh, como para delimitar la imagen, ¿sí? Entonces habría que ver si se puede adaptar estos algoritmos para que funcionen en un mismo dispositivo o que haya varios dispositivos que se estén comunicando y que eh, juntos funcionen correctamente, ¿sí? Y por último, bueno, habría que hacer las pruebas en el ambiente real de producción, es decir, llevar la placa a la fábrica y ver cómo funciona. Y bueno, hasta acá llega la presentación. No sé si tenían preguntas. Tomás, yo iba a decir algo, pero no voy a decir nada. Voy a hacer una devolución y después te voy a decir lo que iba a decir. Parece un trabalenguas, pero ahora cuando lo diga creo que se va a entender. Eh, no tengo nada para decir. Yo me quedé sin palabras con tu tesis. Me hace acordar por ahí medio nostálgico, pero me hace acordar a los trabajos que se presentaban en los años 90 o en los años 2000, por ahí cuando un trabajo de tesis final era casi una maestría Mm, o te dejaba medio ahí nomás en la vereda para hacer incluso un doctorado. Tu trabajo es perfecto en todo sentido. O sea, la presentación, ahora voy a eso que quería comentar, pero el escrito está muy bien, está muy claro, está completo, tu presentación fue muy clara. Eh, Incluso no tengo absolutamente nada para preguntar. O sea, todas las preguntas están respondidas. Nosotros tenemos incluso un caso muy parecido a lo que ustedes hicieron y lo que vos armaste en tu trabajo, relacionado y aplicado en otro lado, ¿no? En cosas que por ahí hacemos en Media Lab con simuladores y eso. Estamos usando una cámara, tenemos problemas de homografía, de corrección también por esa cámara. Así que muchas de las cosas que comentaste me suenan.
la macana es que nosotros tenemos que tener una precisión de menos de 2 milímetros. Entonces, las cuestiones de homografía y eso, por ahí se pueden complicar un poco. Pero el trabajo fluye muy bien, está muy bien contado. Bueno, nada. Me quedé sin palabras, en general no soy un tipo de quedarme sin muchas palabras, pero está muy bien. Muchas felicitaciones. Bueno, gracias. Y bueno, felicitaciones también a Lucas y a Martín porque se nota, me parece, el trabajo de un ojo crítico. Y ahora sí digo, sacando eso, digo lo que se me ocurrió. Si tuviera que decir algo, pero por comentarlo, digamos, más que nada como para darte una devolución en cuanto a respeto, digamos, de quien acaba de presentar su trabajo y que no suene como que no dijo nada. Pero porque es totalmente sincero lo mío, no digo nada porque no tengo nada para decir, que me parece que también es válido. Nada, por ahí a lo mejor ensayar un poquito mejor los tiempos, ¿no? O sea, se hizo sí muy larga, entiendo de que por ahí había como mucho para contar, mucho para decir, pero bueno, por ahí a lo mejor quedándose con los highlights y eso, o sea, te concentraste también mucho en antecedentes, en lo que estaba hecho, en contar las tecnologías en sí. Por ahí yo lo hubiera enfocado por ahí un poquito más en lo que fue el trabajo, que hay un montón para contar. Pero nada, como verás, es un detalle, no quiero que opaque todo el otro que, vuelvo a decir, no tengo ni siquiera una pregunta. Está muy bien, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que eran bastantes temas y es complicado armar una presentación con tantos temas y tantas cosas para contar cuando se hizo tanto, ¿no? Muy bien. Bueno, sí, yo también quería empezar con unas felicitaciones. Tomaste un trabajo que coincido con Cristian, es algo que por ahí veíamos en nuestra época, de, con problemas de falta de recursos computacionales que lamentablemente hoy en día muchos no están acostumbrados a manejar. O sea, los lookup tables, ¿para qué voy a precalcular si total tengo la GPU ahí que calcula un montón rápido? ¿O para qué voy a achicar si 16 megas de memoria no son nada? Y en realidad son problemas que por ahí se veían más en los, está bien, yo no voy a decir los 80 porque no programaba, pero sí en los 90, donde, bueno, no sé, uno tenía una computadora y la computadora tenía 8 megas de RAM, que estoy hablando del 95, tampoco es hace tanto tiempo. Muchas de las cosas que hiciste se veían en esa época donde se programaban las lookup tables, que dónde se metían, que para acceder más rápido y demás. Así que también no, uno nunca espera y raro ver un trabajo que tenga publicaciones en congresos. Eh, Trabajo final, es raro últimamente ver alguna que lo tenga. Son contadas con los dedos de la mano. Menos antes de terminar. Por ahí hay algunas que se terminan y después se hacen. Pero bueno, por ahí también habla del tiempo de trabajo que tuviste. Mm. Yo tenía una sola pregunta y es una pregunta de ignorante más que con ánimo de maldad, pero ¿cuánto, digamos, una cuestión para usar un FPGA a mí se me ocurre que es el costo del hardware? Sí. ¿Cuánto sería el costo y si yo compraba los elementos? ¿Y cuánto se me iría por ahí si yo en vez de una FPGA decido utilizar, por ponerle una Raspberry Pi, que también hay que ver si le da la velocidad para hacerlo al mismo tiempo, ¿no? Eh, Sí. por eso digo, no es con maldad, es solamente de ignorante de los costos de esto, y para saber, si sabes, si no, está todo bien, no tiene nada que ver con el trabajo, es para sacarme esa pregunta que se me ocurrió. O sea, ¿por qué iría por este lado y no por el otro lado si yo lo tuviera que desarrollar? Claro. No, si no me equivoco, el dispositivo que estuve usando como base, junto con la cámara, venía en un kit de fabricante Digilent, que creo que salía en 200 o 300 dólares. Capaz que Lucas me puede corregir si no era así, Sí, sí. pero Sí, sí, perdón. El precio es más o menos de 300 dólares y es más, tienen beneficios por descuento a universidades y todo. Tuvimos que hacer una movida grande para comprarla, pero sí, anda en los 300 dólares placa, que para que vean, más o menos la tengo acá, justo la placa que usó, es acá dentro donde está todo el algoritmo de toda la plataforma y el algoritmo de todo, ¿no? sí. Y bueno, y para comparar un poco con lo que decía, quizás con una Raspberry Pi,
lo que se tiene con un dispositivo de FPGA es que la latencia es muy, muy baja. O sea, cuando yo hacía las pruebas conectando ahí a un monitor, eh, eh, o sea, se notaba la diferencia con usar una cámara normal o quizás una cámara de celular, donde quizás tardás medio segundo o lo que sea que tarde en ver los cambios en la imagen. Ahí los veía casi al instante. O sea, se nota ya a simple vista que la latencia es mucho menor. Ok. Hago una Perfecto. pregunta relacionada con lo que dice Juan Manuel. Ya, lo mío no es de ignorancia, sino de curioso. ¿Saben si se le pueden poner filtros al lente de la cámara? Por el tamaño y eso. Sí, sí, tiene una lente, cumple con el estándar. Con el estándar, ok, bien, Sí, 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 genial. se le puede Buenísimo. poner filtros. Bueno, por ahí nos vemos entonces el año que viene. Tengo un par de preguntas. Cuando quieras nomás. Dale. Che, buenísimo, genial. Felicitaciones a todos. Bueno, Muy, muy buen laburo. sí, sí, la verdad que sí. Sí, yo mi pregunta es porque estábamos trabajando con la Jetson, que es más parecida a una Raspberry Pi que a una FPGA, pero he sabido que tanto Intel como AMD están metiéndole mucho a las FPGA para el trabajo en redes neuronales, así que hay que ver qué es lo que pasa con eso también. Nada, nada. Pero de vuelta, es ignorancia porque uno no puede conocer todo lo que existe en el mercado y menos en estas cosas, y me pareció. Nada, bien. Sí, casual. Bueno, me meto nada que ver, ¿no? Respondiéndote un poco a vos, Juan. Casualmente también con Martín estamos trabajando en otro proyecto que estamos analizando, ¿viste? El uso de Deep Learning en FPGA. Hay toda una movida con eso también, así que estamos encarando otro proyecto en ese foco. Está muteado, Martín, si te hablan. Un poco la tendencia de Intel y AMD, y cierro con esto porque nos estamos metiendo nosotros y acá la figura es Tomás. Pero bueno, es esto de incorporar las FPGA en sus chips, porque la idea, la tendencia es, a partir de software, generar todo, ¿no? El hardware y el software que va embebido en el procesador. Y cuando me refiero al hardware, me refiero a esto de configurar una lógica programable que uno hace las veces de que genera hardware, ¿no? Más allá de que no es una ASIC, pero es una lógica para generar hardware. Y todo a partir de software. Cada vez se necesita menos del diseño a nivel RTL o a nivel descripción de hardware, conociendo los paradigmas de sistemas digitales, por ejemplo. Esa es la tendencia que hay. Che, ¿no se están enojando los ingenieros electrónicos con eso? Creo que sí. igual ellos están tratando de subir, pero les cuesta. Lo que pasa es que ya son tan complejos los Claro. SOCs que debe ser imposible hacerlo. El transistor va acá y el transistor va Claro, allá, yo me imagino que. olvídate, pero se necesita igual conocimiento porque vos, como puso acá Tomás bien, directivas, hay que tener conocimientos si bien no de niveles muy bajos de abstracción, sí mucho más bajos de lo que es el software, ¿no? Sí, sí, probablemente cómo lo acomodás eso en la matriz de Claro. circuito, porque tengo entendido que es una matriz como de doble Claro. entrada. No sé si hay otras FPGA más complicadas, pero. Cada vez hay más complicadas. Sí, sí, por eso, pero lo básico, los tiempos de comunicación entre los componentes, eso que en software no lo tenés, ni los controlás. Es que lo que dijo Tomás hace un ratito, ¿no? Él para los algoritmos usó unos tipos de datos particulares, que esos tipos de datos no son tipos de datos enteros, por ejemplo, de 32 bits. Vos acá, Tomás, tenía que ver si precisaba con 9 bits, por ejemplo, le alcanzaba o precisaba 11 bits para hacer los cálculos, ¿no? De manera que cuanto menos sean las cantidades y que sean lo suficiente, anda todo más rápido. O sea, hasta ese nivel se tiene que meter uno que está diseñando hardware, ¿no? Claro, justamente para las coordenadas de las imágenes, como eran imágenes en 1080p, el máximo valor que podía tener era 1920, entonces con 10 bits alcanzaba y bueno, entonces convenía definir las variables en tipo de datos de enteros sin signo de 10 bits y listo, ganás tanto recursos como tiempo de procesamiento. Que por ahí uno cuando trabaja a alto nivel le pone todo, lo define todos como dobles, total no importa. Hay máquina, hay memoria.
Sí, mi experiencia es no importa hasta que empiece a importar y no sabes qué hiciste. Claro. Sí, tal cual. Ya cuando te importa es demasiado tarde, me parece. Ya, Claro. porque tenés que volver al día 1 casi y desenmarañar todo el ovillo que está enredado. Sí. Bueno, gente, Bueno. bárbaro. Juan, Bueno. nosotros tendríamos que poner ¿Corto la arriba grabación? Eh, Dale, por favor. Sí. Sí.